Existe un río que atraviesa el corazón de la historia humana, el río Éufrates. En sus orillas nacieron imperios, en sus aguas florecieron civilizaciones. Pero, ¿qué sucede si un secreto terrible está escondido bajo sus corrientes? El libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, nos dice que 4 ángeles, de un poder destructivo inimaginable, están aprisionados allí. No son ángeles de Dios, son entidades tan peligrosas que el propio Dios ordenó su encarcelamiento hasta un día, una hora, un mes y un año específicos. ¿Quiénes son estos 4 ángeles? ¿Por qué están presos precisamente en el río Éufrates, la cuna de la civilización? ¿Y cuál es el secreto detrás del ejército de 200 millones de jinetes que liderarán? La respuesta a estas preguntas no es solo un hecho histórico o una curiosidad teológica. Es una ventana a la asombrosa soberanía de Dios sobre el bien y el mal, y un vistazo a uno de los juicios más devastadores que este mundo jamás verá. ¿Estás preparado para entender el poder detrás del juicio final? Este mensaje es para ti que lees el Apocalipsis y sientes una mezcla de fascinación y temor. Para ti que te preguntas hasta qué punto llega el control de Dios sobre las fuerzas de la oscuridad. Para ti que entiendes que la Biblia no es un libro de cuentos de hadas, sino la revelación de la cruda verdad sobre el futuro. La historia de estos 4 ángeles es un recordatorio solemne de que el pecado tiene consecuencias y que el juicio de Dios es real, preciso e inevitable. Al final de este video, analizaremos la parte más impactante de esta profecía: la reacción de la humanidad que sobrevive a este ataque. Es una reacción que desafía la lógica y revela el secreto más profundo sobre la dureza del corazón humano sin Dios. Un secreto que sirve como la mayor advertencia para la iglesia de hoy. Bienvenido a las orillas del profético río Éufrates. Hoy nos sumergiremos en Apocalipsis capítulo 9 y decodificaremos el juicio de la 6ª trompeta. No estamos aquí para satisfacer la curiosidad, sino para despertar el discernimiento. Lo que descubriremos sobre el control de Dios, el tiempo de Dios y el juicio de Dios sacudirá tus cimientos. Quédate conmigo, porque la trompeta está a punto de sonar. El mundo ordinario en el contexto de Apocalipsis 9 no es nuestro mundo de hoy. Es un planeta Tierra que ya se tambalea bajo el peso del juicio de Dios. Las 5 trompetas anteriores ya han sonado. Langostas demoníacas, lideradas por Abadón, el ángel del abismo, ya han sido liberadas para atormentar a los hombres durante 5 meses. La humanidad ya ha visto el sol y el aire oscurecerse, el agua volverse amarga y 1/3 de la vegetación ser quemada. El mundo ordinario aquí es un mundo en agonía, pero que aún no ha visto lo peor. Te has acostumbrado a las malas noticias, a la escalada de la violencia, la inmoralidad, la apostasía. El mundo de Apocalipsis 9 era un mundo que, trágicamente, se había acostumbrado a lo sobrenatural maligno. Estaban siendo atormentados, pero no quebrantados. Esto nos obliga a preguntar, ¿acaso nosotros también nos hemos acostumbrado al pecado que nos rodea, hasta el punto que ya no nos escandaliza? Egipto durante las 10 plagas. Después de las primeras plagas, agua convertida en sangre, ranas, piojos, Egipto ya era una tierra en colapso. Pero el faraón y el pueblo seguían con el corazón endurecido. Su ordinario se convirtió en un estado de crisis continua. No sabían que la plaga de la muerte, mucho peor, estaba en camino. ¿Qué juicios menores o advertencias ha permitido Dios en tu vida o en la sociedad que has ignorado, tratándolos como la nueva normalidad? La llamada para esta nueva y terrible fase del juicio viene con un sonido. Apocalipsis 9:13. El 6º ángel tocó la trompeta. Cada toque de trompeta en el Apocalipsis es una llamada a la siguiente etapa del plan divino de juicio y redención. Este sonido no es una invitación,
Es una orden de ejecución. Inmediatamente después del toque, una voz poderosa resuena desde un lugar de inmensa santidad e intercesión. Y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. La voz viene del altar de oro, el mismo altar donde se ofrecen las oraciones de los santos. Apocalipsis 8:3. Esto implica algo impactante. El juicio que está a punto de ser liberado es de alguna manera una respuesta divina al clamor de los mártires por justicia. La aventura del juicio es la respuesta de Dios a la jornada de sufrimiento de su pueblo. Tu oración por justicia no es olvidada en el cielo. Cuando Elías oró en el monte Carmelo, el fuego de Dios descendió y consumió el sacrificio. Fue una respuesta al llamado de un hombre. La voz del altar es una respuesta al clamor de generaciones de santos. La llamada al juicio es, en su esencia, un acto de justicia. En este viaje, la negativa no proviene de los ángeles ni de los agentes del juicio. Ellos son terriblemente obedientes. La negativa proviene de la víctima del juicio, la humanidad. Incluso después de 5 trompetas de calamidad, el corazón del hombre se niega a doblegarse. Su negativa al llamado al arrepentimiento es lo que hace necesaria la 6ª trompeta. La Biblia nos muestra que la paciencia de Dios, aunque larga, tiene un límite. La negativa a escuchar las advertencias más suaves convoca los juicios más severos. Faraón es el arquetipo de la negativa. Con cada plaga, la Biblia dice que endureció su corazón. Se negó a escuchar el llamado de Dios a través de Moisés. Su negativa no canceló el plan de Dios, solo aumentó la severidad del juicio sobre su nación. Negarse a arrepentirse no impide el juicio de Dios, lo hace inevitable. El profeta Jeremías lloró por su nación implorándoles que se arrepintieran, pero se negaron a escuchar, burlándose de él y continuando en su idolatría. La consecuencia fue la destrucción de Jerusalén. Su negativa selló su destino. Dios no se complace en el juicio, pero su santidad lo exige ante la negativa persistente. Viví años huyendo de Dios. Él me daba pequeñas advertencias, un negocio que salía mal, un problema de salud. Me negaba a ver su mano. Fue necesario un colapso total para que finalmente dejara de rechazar el llamado al arrepentimiento. La 6ª trompeta es para aquellos que ignoraron las 5 primeras. El maestro, o la autoridad detrás de esta operación, es la voz que emana de los 4 cuernos del altar de oro. Este no es un poder demoníaco actuando por su cuenta. Este es un juicio soberanamente decretado y controlado. La voz, que representa la autoridad de Dios mismo, da una orden específica al 6º ángel. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Este detalle es crucial. Las fuerzas más aterradoras del mal solo pueden actuar con el permiso expreso del trono de Dios. El maestro aquí no está enseñando, está ordenando. Él es el comandante en jefe de todos los ejércitos visibles e invisibles. En el libro de Job, Satanás se presenta ante Dios. No puede tocar a Job sin recibir primero el permiso de Dios. Dios establece el límite. Este principio gobierna el universo. El mal no es una fuerza igual y opuesta a Dios. Es una fuerza subordinada y limitada por su soberanía. Los 4 ángeles solo son desatados porque el Maestro de Maestros da la orden. En Marcos 5, la legión de demonios le ruega a Jesús que no los envíe fuera de aquella región, sino que les permita entrar en los cerdos. Reconocen su autoridad absoluta. No pueden hacer nada sin su permiso. Este es el poder de nuestro Maestro. El umbral se cruza en el momento exacto en que se cumple la orden. Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 1/3 parte de los hombres. Este es el punto de no retorno. Durante milenios, estas entidades estuvieron encadenadas esperando este segundo exacto en el cronograma de Dios. La precisión es aterradora.
hora, día, mes y año. Esto nos muestra que la historia no es un caos, es un guión divino. Al ser desatados, cruzan el umbral de la contención a la ejecución. El juicio que era potencial, ahora se convierte en una realidad devastadora. El cruce del Mar Rojo fue un cruce de umbral para Israel, de esclavitud a libertad. La liberación de estos ángeles es un cruce de umbral para el mundo, de la agonía a la devastación masiva. Nuestras decisiones también nos hacen cruzar umbrales. La decisión de arrepentirse nos lleva a la vida. La decisión de persistir en el pecado nos lleva al juicio. Cuando Judas decidía traicionar a Jesús y Satanás entró en él, Juan 13:27, cruzó un umbral final. Sus acciones a partir de ese momento lo llevaron a un camino de destrucción del que no regresó. Hay momentos decisivos, umbrales, que definen nuestro destino. Una vez liberados, los 4 ángeles no actúan solos. Son los generales de un ejército sobrenatural. La prueba de la escala de este juicio está en el número de sus aliados. Juan oye su número: 200 millones. Este número, ya sea literal o simbólico, representa una fuerza militar de una magnitud nunca antes vista. Y su descripción es aterradora. Los jinetes llevaban corazas de fuego, de jacinto y de azufre. La cabeza de los caballos era como cabeza de león, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. El enemigo en este caso es un tercio de la humanidad impía que se convierte en el objetivo de este ejército infernal. El ejército de Sennacherib, rey de Asiria, rodeó Jerusalén. Eran 185,000 soldados. Un solo ángel del Señor los destruyó en una noche. Ahora imagina un ejército de 200 millones liderado por 4 ángeles caídos de alto rango. Esto nos da una dimensión del poder destructivo que será liberado. Pero la parte más extraña y aterradora de la descripción no está en la boca de los caballos, sino en sus colas. La Biblia dice que sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas con las que causaban daño. ¿Qué significa esto? La naturaleza dual de este ejército, que mata tanto por delante como por detrás, esconde un secreto sobre la naturaleza del engaño demoníaco. La oscuridad aquí es la manifestación plena del arsenal del infierno: fuego, humo y azufre. Este es el mismo lenguaje utilizado para describir la destrucción de Sodoma y Gomorra y el propio lago de fuego. Este ejército no lucha con armas convencionales, exhalan la esencia misma del infierno. Su aproximación es la aproximación de una nube de muerte y tormento. El mundo no se enfrentará a un ejército humano, sino a una plaga demoníaca de proporciones cataclísmicas. La oscuridad es la comprensión de que la protección divina ha sido retirada de esa tercera parte de la humanidad, dejándolos completamente expuestos a la furia de Satanás, que es utilizada como vara del juicio de Dios. El profeta Joel describe a un ejército de lagostas en términos apocalípticos. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. Estaba viendo una plaga natural, pero la describía como un precursor del día del Señor. Lo que Juan ve es la realidad literal y demoníaca que la profecía de Joel solo prefiguraba. Los discípulos, en medio de la tormenta, se acercaron a la oscuridad de la muerte y gritaron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Sintieron el desamparo. Imagina un mundo donde un tercio de las personas se enfrenta a una tormenta infernal sin tener a quien clamar. La prueba suprema es la ejecución de la sentencia. Apocalipsis 9:18 es directo y brutal. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Si consideramos la población mundial actual, estamos hablando de miles de millones de muertes. Es una ciega a una escala que desafía la imaginación. La prueba aquí es entender y aceptar la severidad de la santidad de Dios. No es una violencia aleatoria, es un juicio preciso, quirúrgico, contra un mundo que se negó a arrepentirse.
Su poder, como revela el versículo 19, estaba tanto en su boca, para matar directamente, como en sus colas como serpientes, para engañar y atormentar hasta la muerte. El diluvio fue la prueba suprema para el mundo antiguo. Toda la humanidad, excepto 8 personas, pereció. Dios demostró que Él toma el pecado en serio. La sexta trompeta es un diluvio de fuego y azufre. La esperanza no está en sobrevivir al juicio, sino en ser salvado de él a través del arca de la salvación, que hoy es Jesucristo. En la Pascua, el ángel de la muerte pasó por Egipto y ejecutó el juicio en toda casa que no estaba cubierta por la sangre del Cordero. La salvación no dependía de la bondad de las personas, sino de su obediencia al aplicar la sangre. Nuestra salvación del juicio final tampoco depende de nuestras obras, sino de estar cubiertos por la sangre de Cristo. ¿Cuál es la recompensa o el resultado de esta hecatombe? Uno esperaría que los 2/3 sobrevivientes, viendo a miles de millones de personas morir de forma horrible y sobrenatural, finalmente se arrodillaran con terror y arrepentimiento. Pero aquí está la revelación más impactante. La recompensa de la humanidad fue continuar en su rebelión. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Continuaron adorando a demonios, a ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Su recompensa fue un corazón aún más duro. El juicio, sin la gracia del Espíritu Santo, no produce arrepentimiento, solo más rebeldía. Esta es la respuesta a nuestro bucle abierto. La parte más impactante es que, incluso después de presenciar el infierno en la tierra, no se arrepienten. Esto revela un secreto aterrador. El corazón humano por sí solo prefiere adorar la obra de sus manos y a sus propios demonios antes que humillarse ante el Dios verdadero, no importa cuán evidente sea su poder. En la historia del rico y Lázaro, el rico ruega que Lázaro regrese para advertir a sus hermanos. Pero Abraham responde: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Los milagros y los juicios no crean fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El camino de regreso para los sobrevivientes es una inmersión aún más profunda en la oscuridad. El versículo 21 nos da la lista de pecados de los que se negaron a arrepentirse, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de fornicación, ni de hurtos. Homicidios, ocultismo, la palabra griega es pharmakeia, de donde viene farmacia, asociada con drogas y pociones mágicas, inmoralidad sexual y robos. Su camino de regreso fue la reafirmación de su identidad pecaminosa. Vieron el juicio de Dios y eligieron su bando de forma definitiva. La nación de Nínive, al oír la predicación de Jonás, tuvo una reacción opuesta. Desde el rey hasta el pueblo, se arrepintieron en cilicio y ceniza, y Dios, en su misericordia, los perdonó. La Biblia nos da los 2 caminos: el camino de Nínive, que lleva a la vida, y el camino de los sobrevivientes del Apocalipsis, que lleva a la condenación final. Después de negar a Cristo, el camino de regreso de Pedro fue el arrepentimiento amargo y la restauración amorosa por parte de Jesús. No persistió en su falta, permitió que la gracia lo transformara. El camino de regreso siempre está disponible para el corazón arrepentido. La resurrección de esta profecía es su aplicación para nosotros hoy. Los 4 ángeles están atados. El ejército de 200 millones está contenido, pero el espíritu que anima a la humanidad que será juzgada ya está en el mundo. La lista de pecados del versículo 21, homicidios, hechicerías, ocultismo, uso de drogas para alterar la conciencia, inmoralidad sexual, robos, ¿no es un retrato del futuro? Es el titular del periódico de hoy. La resurrección de la lección es esta. El corazón humano no ha cambiado. La rebelión es la misma.
Lo que impide la liberación del juicio final es únicamente la longanimidad y la misericordia de Dios que todavía está llamando a su pueblo a salir del mundo. La resurrección de Cristo es nuestra garantía de que el juicio vendrá. El mismo Dios que tuvo poder para resucitar a su Hijo de entre los muertos, tendrá poder para juzgar al mundo con justicia. La resurrección garantiza tanto la salvación para los que creen, como la condenación para los que lo rechazan. ¿Quién necesita revivir en nosotros? Lo que necesita revivir en nosotros, la Iglesia, no es el miedo al juicio, sino el temor del Señor y la urgencia de la evangelización. Necesitamos ver el mundo como Dios lo ve, al borde de un precipicio, desesperadamente necesitado de la sangre del Cordero, la única protección contra la ira venidera. El elixir, el secreto que traemos de vuelta de las orillas del Éufrates, es la comprensión de la absoluta soberanía de Dios sobre el tiempo y sobre el mal. Nada sucede por casualidad. Cada juicio, cada evento, está marcado en el calendario divino con una precisión impresionante, hora, día, mes y año. El mal solo puede llegar hasta donde Dios permite, por el tiempo que Él permite para cumplir el propósito que Él ha determinado. El elixir no es saber la fecha exacta, sino confiar en el Dios que controla todas las fechas. Y el segundo elixir es la urgencia del arrepentimiento. La profecía no es para asustarnos, es para despertarnos. La Gran Comisión no es una invitación, es una orden de rescate. Somos como los siervos de Lot, llamados a sacar a nuestros parientes de una Sodoma a punto de ser destruida. Compartir el Evangelio no es una opción, es una responsabilidad de vida o muerte a la luz de lo que sabemos que está por venir. Los 4 ángeles todavía están atados, pero el río Éufrates se está secando. La Biblia dice que el Éufrates se secará para preparar el camino de los reyes de Oriente, en la 6ª copa. Estamos viendo cómo se prepara el escenario en nuestro tiempo. El espíritu de aquel ejército, un espíritu de muerte, engaño y destrucción, ya está opeando. Lo vemos en la cultura de la muerte, en la explosión del ocultismo y la brujería, en la normalización de la inmoralidad que escandaliza incluso a las generaciones pasadas. La pregunta de esta noche no es si el juicio vendrá. La palabra de Dios garantiza que vendrá. La pregunta es, ¿de qué lado de la sangre estás? ¿Estás cubierto por la sangre del Cordero que te libra de la ira venidera? ¿O estás confiando en tu propia justicia que será como trapo de inmundicia en el día de juicio? No hay una tercera opción. No hay neutralidad. Es hora de elegir la vida. Es hora de huirle la ira venidera. Repite conmigo, con un corazón sincero. Jesús, sé mi refugio en el día de la angustia. El Señor me muestra que este mensaje está rompiendo el sueño espiritual de muchos. Dios está usando esta palabra dura para realizar su obra más dulce, traer corazones al arrepentimiento. Si has sentido el peso de la verdad de Dios hoy, no es condenación, es el amor de un padre llamándote a la seguridad de su arca antes de que comience la tormenta. No endurezcas tu corazón. El secreto de los 4 ángeles es que son un recordatorio de la soberanía de Dios y de la seriedad del pecado. Pero el secreto mayor es que el mismo Dios que preparó el juicio también preparó el rescate, su Hijo Jesucristo. El trompeta para el mundo es juicio. Para la Iglesia es el sonido del arrebatamiento. El llamado para encontrarse con el Señor en los aires. ¿Qué sonido estarás escuchando tú? Si este mensaje te ha despertado a la realidad de los tiempos en que vivimos, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Necesitamos equiparnos con la verdad de la palabra para los días que vendrán. No te pierdas nuestro próximo estudio profético. Hay personas que amas que están en el camino de la destrucción y no lo saben. Este video puede ser la advertencia que necesitan. Comparte este video con al menos 5 personas. Sé un batalaya. Y comenta abajo, #Vigilando y Llorando, para unirte a la comunidad de creyentes que están atentos a las señales de los tiempos. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora,
día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15.